probabilidades y vamos a ver, ya comparto y comenzamos con la... Ahí sale mi pantalla. Sí, ingeniero. Bueno, y vamos a ver de vuelta para los de la comisión 1 el ejercicio 10 y para los de la comisión 2 va a ser un ejercicio nuevo porque no lo han visto todavía ustedes, creo. ¿Vemos perfectamente bien ahí? Sí, ingeniero, se ve muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces, en el ejercicio 10 nos presenta un corral donde hay 54 cabezas de la raza Hereford y 69 de la Brahman y 35 de Limousin. O sea, tenemos un total de 158 cabezas de ganado distribuidos en esas tres razas de ganado. La pregunta es, al seleccionar uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que ese animal sea Hereford o Limousin? O sea, estamos hablando de un evento conjunto, y nos da la posibilidad de que sea Hereford o Limousin. Eso nos sitúa, acuérdense que el O significaba suma, es la unión de una probabilidad o la otra. Esto es la probabilidad de Hereford más la probabilidad de Limousin. Ahora, si los eventos fueran mutuamente excluyentes, si no fueran mutuamente excluyentes, perdón, ¿qué tendría que pasar aquí? La probabilidad de A más B menos la probabilidad de AB. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso sucede que los eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de Hereford es excluyente con la probabilidad de Limousin. No pueden ser las dos razas del animal. Entonces, o es Hereford o es Limousin. Entonces, sumo directamente la probabilidad de Hereford, tengo 54 Hereford sobre 158, más la probabilidad de Limousin, que son 35 Limousin. 35 sobre 158. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Y se entiende por qué, si yo resto acá la intersección, ¿cuánto sería la probabilidad de que sea Hereford y Limousin al mismo tiempo? Esa probabilidad es 0. Entonces acá yo estoy, la resta que correspondería a agregar acá es 0. Entonces por eso es directamente la probabilidad de Hereford más la probabilidad de Limousin. La probabilidad de que sea Hereford, ese animal, es número de casos favorables sobre el número de casos posibles, 54 sobre 158. No hay ningún problema con eso, ¿no es cierto? Ahora, y acá justamente me pregunta eso. La probabilidad de que sea Brahman y Limousin ese animal. ¿Cuál es la probabilidad de que sea las dos cosas? 0. 0. Cero. No puede tener las dos razas, no puede ser las dos razas ese animal. Entonces, la probabilidad de B, de Brahman y Limousin, es igual a 0. ¿Está? Son eventos mutuamente excluyentes. Ahora me complica un poco la cosa y me dice que seleccionamos 3 animales. Y me da una condición ahí. Esa selección o ese muestreo se hace con reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo extraigo un animal del corral, me fijo qué es lo que sale y lo vuelvo a poner en el corral al animal. Entonces, he repuesto ese animal. Por eso hablamos de reposición. Eso significa que no está cambiando el espacio muestral ni el número de casos favorables.
Entonces, eso, el muestreo con reposición significa eso justamente, que no se modifica ni el número de casos favorables ni el número de casos posibles. Me pregunta, la probabilidad de que esos tres animales sean Hereford o Limousin. La probabilidad de que los tres animales sean Hereford o Limousin. Traducido de alguna manera es esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Los tres animales Hereford más los tres animales Limousin. El hecho de que los tres animales sean Hereford, yo saco el primer animal, 54 sobre 158. Acá, permítanme, les voy a escribir, a como salga esto, pero bueno. Yo saco el primer animal, 54 sobre 158. ¿Lo ven a eso? Ahora, Sí, profe. y saco el segundo. Voy a sacar, y por eso multiplico. ¿Se dan cuenta? Y como yo lo he repuesto al animal, porque el muestreo es con reposición, al extraer el segundo animal, yo tengo la misma probabilidad. 54 sobre 158. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahora voy a sacar el tercer animal. ¿Cuánto va a ser si yo considero de que ese animal sea Hereford? Va a ser de vuelta 54 sobre 158. Y eso es lo que está escrito ahí. Por eso dice... Uy, perdón. Por eso dice... 54 sobre 158 al cubo. ¿Ven? Esto es 158. Esto que está acá es lo que está representado acá en este 54 sobre 158 al cubo. Más la probabilidad de que los tres sean Limousin, que es 35 sobre 158 por 35 sobre 158 y por 35 sobre 158, que es lo que está acá. ¿Ah? Entonces acá yo tengo que sumar esto, que es un escrito parecido a esto, nada más que 35 sobre 158. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora me pregunta... Volvemos para que se vea más presentable. Me pregunta que dos sean Brahma y uno Limousin. Ahí la combinación es un poquito distinta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Fíjense, que dos sean Brahma y uno Limousin. Pero acá yo tengo la posibilidad de que el primero sea Brahma, el segundo sea Brahma y el tercero Limousin. ¿Ah? Y eso me cumple con la condición de que dos son Brahma y uno Limousin. También puedo tener que el primero sea Brahma, el segundo sea Limousin y el tercero sea Brahma. Y también puedo tener que el primero sea Limousin, el segundo sea Brahma y el tercero sea Brahma. Estas tres combinaciones me responden a este pedido. Dos son Brahma y uno Limousin. Entonces, fíjense cómo está resuelto acá. La probabilidad de que sea Brahma al cuadrado, esto por esto,
por la probabilidad de que sea limusín. Y eso, todo eso está multiplicado por 3. ¿Lo ven? Ahí falta cerrar el corchete, ¿no es cierto? Todo eso está multiplicado por 3. Y es lo que está escrito acá. ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Por qué estaría multiplicado por 3? Porque Porque son tenemos las probabilidades. 1, 2 y 3 posibilidades de combinación. Ah, ok. ¿Está? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, como una regla que tienen que tener en cuenta ustedes, el muestreo con reposición genera independencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo saco un animal, lo vuelvo a poner, lo repongo al animal, el segundo muestreo, o el segundo animal que sale, es independiente del resultado que haya obtenido en la primera extracción. Entonces, esos eventos van a ser independientes. Ahora, si yo no repongo, y el muestreo es sin reposición, esos eventos no son independientes. ¿Por qué? Porque yo saco el primero, me salió Brahma, voy y saco el segundo, ya quedan menos Brahma, entonces ya voy a tener, en lugar de 69, voy a tener 68. Y en lugar de 158 voy a tener 157. Entonces, el segundo muestreo ya no es independiente del resultado del primero. ¿Se dan cuenta? Entonces, como una regla, el muestreo con reposición genera independencia y el muestreo sin reposición genera falta de independencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Ahora me pide que los 3 sean Brahman. Brahman. Hay una sola posibilidad de combinación. 69 sobre 158 por 69 sobre 158 y por 69 sobre 158, que es lo que está escrito acá. 69 sobre 158 al cubo. Y después me pregunta que sea uno de cada variedad. Esto en realidad no es variedad, esto es raza, por favor. Entonces la pregunta es de que sea uno de cada raza. Entonces, yo tengo la probabilidad de obtener un Hereford, un Brahman y un Limousin. Pero resulta que el primero puede ser Hereford, el segundo puede ser Brahma y el tercero Limousin, que sería una cosa así. Hereford, Brahma, Limousin. También puedo tener Hereford, Limousin, Brahma. ¿Se dan cuenta? El primero puede ser Brahma, el segundo puede ser Hereford y el tercero Limousin. También puede suceder que el primero sea Brahma, el segundo Limousin y el tercero Hereford. Y también puede darse que el primero sea Limousin, el segundo Brahma y el tercero Hereford. O la última posibilidad es que el primero sea Limousin, el segundo Hereford y el tercero Brahma. ¿Entiende? Estas son las 6 combinaciones que están representadas por este número 6 que está acá. Entonces, la probabilidad de que uno sea de cada raza es 54 sobre 158 por 69 sobre 158 por 35 sobre 158, todo multiplicado por 6. O sea, esto
va multiplicado por 6. No hace falta que lo ponemos ahí como para que ustedes vean que son estas 6 combinaciones que están escritas acá. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver un ejercicio en donde vamos a introducir una cosita más, que más adelante se le va a aclarar mucho mejor todavía, pero en principio tenemos una tablita de doble entrada, que la llamamos normalmente tabla de contingencia. Ya vamos a ver cómo se hacen y qué representan, pero en realidad acá tenemos 2 variables. Una variable serían las razas, Hereford, Brahman y Limousin, y otra variable serían las edades, añojos y novillos, de 12 a 24 meses o de 24 a 48 meses. Entonces queda construida una tablita de doble entrada, donde tenemos la frecuencia de ocurrencia de cada una de estas combinaciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo en total 130 Hereford en el corral este. Pero hay 58 de una edad y 72 de otra. Y así para cada una de las razas. Tengo diferentes totales y diferentes cantidades de cada edad. Entonces yo tengo acá las frecuencias de las combinaciones, las frecuencias estas marginales, y tengo un total general. Hasta aquí van a ser frecuencias, porque después vamos a ver, se van a dar cuenta de que hablamos de probabilidad. Pero bueno, la pregunta es, se extrae un animal. ¿Cuál es la probabilidad de que ese animal sea Hereford? No me importa la edad, me importa que sea Hereford. Yo en ese corral tengo 130 Hereford y tengo 359 en total. Entonces, la probabilidad de que sea Hereford va a ser 130 sobre 159. Eso no hay discusión y creo que es fácil de entender. ¿Es así? Lo mismo si me pregunta la probabilidad de que, sea novillo. ¿Cuántos novillos tengo? Me fijo en el total acá marginal de la derecha y tengo 162 novillos sobre 359 posibles. Entonces, la probabilidad de que sea novillo es 162 sobre 359. No me importa la raza, me importa solamente que sea novillo. Y ahora fíjense, me preguntan, la probabilidad de que sea Hereford o que sea novillo, ese animal. Ahora, nos preguntemos, un animal puede ser de una raza y de una de las edades, ¿no es cierto? Entonces, ¿son eventos mutuamente excluyentes cuando hablamos de raza y edad? No. No son mutuamente excluyentes. Entonces, si me pregunta que sea Hereford o novillo, fíjense, la probabilidad de Hereford o novillo va a ser igual a la probabilidad de Hereford más la probabilidad de novillo menos la probabilidad de que sea Hereford y novillo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, profe. ¿Está claro eso? Fíjense, vamos al cuadrito. La probabilidad de Hereford es 130 sobre 359. La probabilidad de novillo es 162 sobre 359. Y la probabilidad de Hereford y novillo es 72 sobre 359, que es lo que tengo escrito acá. Entonces, la probabilidad de Hereford más la probabilidad de novillo menos la probabilidad
de Hereford y novillo, que es igual a esto que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Por favor, vayan preguntando cuando no entiendan y no dejemos pasar los temas. ¿Ah? Bueno, acá justamente me pregunta la probabilidad de que sea Hereford y novillo, novillo, bueno, es la 72 sobre 359, que es la combinación que está acá. Hereford y novillo, 72 sobre 359. Bueno, y acá introduce algo, que ya lo vamos a ver más adelante mejor, que es la probabilidad condicional. Es esto que está acá. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. En este caso dice, la probabilidad de que sea Hereford, dado que es añojo. Entonces, la probabilidad de Hereford y añojo, que son los 58 sobre 359 que están acá, Hereford y añojo, 58 sobre 359, sobre la probabilidad de añojo, que son 197 sobre 359. Y eso es igual a 58 sobre 197, fíjense, 58 sobre 197 es el total este marginal, que es igual a 0,29. Esa es la probabilidad condicional, de que sea Hereford, dado que es añojo. Y la probabilidad de que sea añojo, dado que es Brahman, sería al revés. La probabilidad de añojo es igual a 45 sobre 359, perdón, la probabilidad de añojo y Brahman, 45, añojo y Brahman, 45 sobre 359, sobre la probabilidad de añojo, que es 197 sobre 359, que es lo que está acá. Perdón, de abajo, Profe, ¿no es de abajo? estamos hablando de eso, perdón. Entonces, 45 sobre 359 sobre la probabilidad de Brahman, que es 67 sobre 359. En definitiva, queda 45 sobre 67, y es este valor que está acá. Esas serían probabilidades condicionales. Bueno. Ahora vamos a ver y vamos a hablar de variables aleatorias y de funciones de probabilidad para variables aleatorias. Ustedes ya algo habían tenido en estadística descriptiva, habían visto lo que era una variable, ¿no es cierto? Y una variable aleatoria, en este caso vamos a tomar como una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestrado. Hay dos tipos de variable aleatoria, así como tenemos variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas toman valores enteros solamente, 0, 1, 2, 3, 4, y estamos hablando de un proceso de conteo de resultados. En una variable continua, la variable puede tomar todos los valores del eje X, desde 0 hasta infinito, y además, entre dos valores, por ejemplo, 0 y 1, toma todos los valores posibles entre esos valores enteros. Entonces son infinitos los valores posibles que puede tomar la variable continua.
Y en este caso, la función de esa variable aleatoria va a ser una expresión matemática. Ahora, si nosotros asociamos al conjunto de pares ordenados x, f de x, o si quieren llamarlo x e y, una función de probabilidad, una función de masa de probabilidad, estamos hablando de una distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Y esa variable aleatoria es discreta, ¿no es cierto? Esa función de probabilidad para la variable aleatoria discreta va a asignar a cada valor de x, va a asignar un valor f de x que debe ser mayor que 0. La sumatoria de los valores f de x para cada uno de los valores, la sumatoria de esos valores f de x debe ser igual a 1, para que sea una función de probabilidad de esa variable discreta. Y definimos como la probabilidad de x para cada valor de x igual a x chica, digamos, como f de x. Esa es la probabilidad para cada uno de esos valores. Si nosotros sumamos esas probabilidades, vamos a tener, igual que en una tabla de frecuencias, como teníamos frecuencias relativas, y acuérdense que habíamos definido, una de las definiciones de probabilidad era en términos de frecuencia, y asociábamos el valor de probabilidad a la frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa acumulada va a ser la distribución acumulativa f de x de una variable aleatoria discreta. Y esa función o distribución acumulativa, vamos a llamar f grande de x, va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual que un valor dado de x. Y esos van a ser la sumatoria de los valores esos, de los valores de probabilidad para cada uno de esas x. Y cada x mayor o igual que 0. Vamos a ver con un ejemplo concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de una función de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Acá tenemos un ejercicio en donde tenemos en un gallinero 50 gallinas negras y 30 gallinas coloradas. Se obtiene una muestra de 4 gallinas con reemplazo, y nos define la variable aleatoria x que cuenta la cantidad de gallinas negras en la muestra. Acuérdense que sacamos 4 gallinas con reemplazo. ¿Cuáles serían los valores posibles de esa variable x? ¿Qué opinan ustedes? Si yo saco 4 gallinas, la variable esta x, que la variable x cuenta la cantidad de gallinas negras en la muestra, yo tengo la posibilidad de obtener 0 gallinas negras, ¿no es cierto? O sea que las 4 gallinas sean coloradas, que es este. Entonces un valor de x va a ser 0. Otro valor de x es 1. Puedo tener una gallina negra y 3 coloradas, como tengo acá. Y eso me da 4 posibilidades de orden, porque yo tengo la primera colorada, la segunda colorada, la tercera negra y la última colorada, y así se va ordenando, y tengo 4 posibilidades de orden para una gallina negra.
Entonces, otro valor de X es 1. Otro valor de X es 2, porque puedo tener 2 gallinas negras. Entonces tengo la primera negra, la segunda negra, la tercera colorada y la cuarta colorada. Y así voy combinando y tengo 6 posibilidades de orden para 2 gallinas negras y 2 coloradas sería. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Otro valor de X, que cuenta el número de gallinas negras, puede ser 3 también. ¿Por qué? Porque tengo 3 gallinas negras y una colorada. Y también tengo 4 posibilidades de orden para esta combinación. Entonces, el otro valor de la variable X, que cuenta el número de gallinas negras, es 3. Y por último, tengo la posibilidad de obtener 4 gallinas negras. Y esto tiene una sola posibilidad de orden. ¿Se dan cuenta? Entonces, los valores posibles de la variable discreta X es 0, 1, 2, y 3 y 4. Ahora lo que me pide es calcular la función de probabilidad, o sea, calcular la probabilidad de cada uno de los valores de X. Vamos a ver qué hacemos. Estos serían los valores posibles de X, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles serían los valores de probabilidad? Son estos que están aquí, pero veamos cómo los calculamos. La probabilidad de que X sea igual a 0, o sea, de obtener 0 gallinas negras, es de que todas sean coloradas. Entonces, que la primera sea colorada, la segunda sea colorada, la tercera y la cuarta colorada. Entonces, la probabilidad de colorada por la probabilidad de colorada por la probabilidad de colorada y por la probabilidad de colorada, o sea, 4 veces. Entonces, la probabilidad de obtener una gallina colorada elevada a la cuarta. ¿Se dan cuenta? O sea, 30 sobre 80 por 30 sobre 80 por 30 sobre 80 y por 30 sobre 80. Y esto es 0,0198. Y es lo que está acá. Entonces, la probabilidad de obtener 0 gallinas negras es de 0,198. La probabilidad de obtener una gallina negra es la probabilidad de obtener 3 coloradas elevado al cubo, 30 sobre 80 al cubo, por 50 sobre 80, que es la probabilidad de negra. Y esto, como habíamos visto antes, tenía 4 posibilidades de orden, que es lo que está acá. Entonces, por eso está multiplicado por 4. ¿Lo ven? Este 4 que aparece acá. Y esto da 0, 13, 18. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La probabilidad de obtener 2 gallinas negras, de que X sea igual a 2, es, bueno, la probabilidad de 2 coloradas, 30 sobre 80 elevado al cuadrado, por 50 sobre 80 elevado al cuadrado, que es la probabilidad de negra. Y esto, acuérdense, que tenía 6 combinaciones posibles. ¿Ven? 2 negras y 2 coloradas. 2 negras y 2 coloradas, y así. Entonces, es esta expresión multiplicada por 6, o sea, 6 veces. ¿Se entiende? Y es este valor, 0,3296. Después tenemos la probabilidad de obtener 3 negras. Entonces es la probabilidad de una colorada por la probabilidad de 3 negras, que es esto que está acá.
Y esto tenía 4 posibilidades de orden, que lo habíamos visto más arriba, por eso está multiplicado acá por 4. Son estas 3 posibilidades de orden que teníamos. Y por último, la probabilidad de que x sea igual a 4, o sea, 4 gallinas negras, que es 50 sobre 80, multiplicado, elevado a la cuarta. 50 sobre 80 por 50 sobre 80 y por 50 sobre 80 y por 50 sobre 80. Y este es 0,1526. Tenemos, fíjense, los valores de probabilidad son mayores que 0, mayores o igual a 0, en todos los casos, sumado dan igual a 1, entonces constituyen una función de probabilidad de la variable discreta número de gallinas negras en la muestra. ¿Se entendió? Sí, profe. Si graficamos esa función de probabilidad, vamos a tener algo como esto, que está acá, donde tenemos los valores que toma la variable y los valores de probabilidad. Si ustedes se acuerdan, al graficar una variable discreta, estas alturas eran las frecuencias absolutas. O, si quieren, en este caso, como son probabilidades, las frecuencias relativas. ¿Sí? Y es un gráfico de barras porque es una variable discreta. Ahora, esto es para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de función de la función acumulada. Y esto lo vamos a usar cuando veamos las tablas, que van a usar cuando veamos distribución binomial y distribución de Poisson, que son ejemplos de variables aleatorias discretas. Por ejemplo, para x igual a 0, la probabilidad es 0,198. Y la frecuencia o la función acumulada para ese valor es ese valor, 0,198. Ahora, la acumulada para x igual a 1, la acumulada de f de x para x igual a 1, es f de 0 más f de 1. Entonces, sumo la frecuencia de x igual a 0 más la frecuencia de x igual a 1. Y tengo 0,1516. Esa es la acumulada. La acumulada para x igual a 2 es 0,4812. La acumulada para x igual a 3 es 0,8474. Y la acumulada para x igual a 4 es 1. Si yo pregunto, y es lo que como ejercicio tenemos acá, la probabilidad de que x sea menor que 1, ¿qué estoy diciendo? La probabilidad de que sea menor que 1 es menos de 1, no lo toca al 1, entonces la probabilidad de x igual a 0, y es 0,198. ¿Se entiende eso? Es este valor nada más. Ahora, si yo digo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, pongo acá la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Se entiende esto? Que es menor o igual que 1, lo estoy tomando al 1. Entonces, la probabilidad esta que está acá va a ser esto, acá, es 0,1516. Es la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Está? ¿Se entiende eso que acabo de hacer? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno.
Después nos pregunta la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Fíjense. La probabilidad de x mayor o igual que 3. Mayor o igual que 3. De 3 y de 4. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4, y es lo que tenemos acá. 0,3662 más 0,1526. Si yo pongo 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, ¿qué estaría preguntando? No se animan. Si yo tengo entre 0 y 4, esto es 1, fíjense, y yo estoy restando la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, ¿qué me quedaría? La probabilidad de 3 y 4, que es lo que escribí acá. Esto es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. ¿Están de acuerdo con eso? Esto es 1. Esto que está acá es 1, menos este segmento que está acá, y me queda esto, que es lo que estábamos preguntando de entrada. Bueno, la idea es que se acostumbren a este manejo, porque es un manejo que vamos a hacer en las tablas como les decía, de los ejemplos que vemos de distribución binomial y distribución de Poisson. Y después nos pregunta la probabilidad de que x sea igual a 2. Bueno, es directamente el 0,3296 que teníamos ahí. Ahora otro concepto. El concepto de esperanza matemática y de varianza. No es diferente de lo que venimos viendo. La esperanza matemática es el valor esperado de una distribución. No es más que eso. Y el valor esperado, ¿cuál es el valor esperado de una distribución o de una variable? Es el promedio, mu. Que en una muestra es x cuadrado, que es lo que ustedes han visto ya. Entonces, se define como esperanza matemática mu a la esperanza de x, que va a ser igual a la sumatoria, esto es el signo sumatoria, de cada uno de los x multiplicado por su frecuencia, que en este caso es la probabilidad. Entonces, el valor esperado, o el promedio, de la función que hemos visto recién, que es la cantidad de gallinas negras en la muestra, cuando saco 4 gallinas, va a ser igual a cada uno de los valores que toma la variable x, 0, 1, 2, 3 y 4, multiplicado por su probabilidad. ¿Ven? Ahí está multiplicado por su probabilidad. Y fíjense, el valor promedio, en este caso, es 2,5. Y, acuérdense, esto no es otra cosa que una media ponderada. Cada uno de los valores de x multiplicado por su probabilidad y sumado.
Entonces el promedio o esperanza matemática en este caso es igual a 2,5. Ahora, la varianza, que es la variabilidad de esa distribución, o de esa variable aleatoria que estamos manejando, la varianza de esto se la calcula en términos de esperanza de esta manera. Es la esperanza de los desvíos de cada uno de los valores de x respecto de la media elevado al cuadrado. Esta es la esperanza, ¿no? ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que dice acá? El desvío de x menos la media, 2,5, elevado al cuadrado, y multiplicado por la probabilidad. El valor de x1 menos la esperanza matemática elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad para x igual a 1. Y así, cada uno de los valores. Entonces, la varianza en este caso es 0,1526. Perdón, no es 0,1526, este es el último término, porque es la probabilidad de para x igual a 4. La varianza en este caso es 0,938. Este es el valor, el resultado, la suma de estos valores. Y hay una fórmula de cálculo de la varianza que dice que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado, que este sería el segundo momento, menos el primer momento, que es la esperanza matemática, o el promedio, elevado al cuadrado. Entonces, la varianza habíamos definido como una medida de dispersión de la masa de probabilidad con respecto a la esperanza de la distribución. La varianza, y esto por favor siempre ténganlo presente, la varianza siempre es positiva. La varianza puede tomar el valor 0 hasta infinito. Nunca una varianza es negativa. ¿Qué quiere decir una varianza 0? Una varianza 0 indica que no hay dispersión. No hay dispersión de los datos. Y cuanto mayor sea la varianza, mayor, estamos hablando de una mayor dispersión que hay alrededor de la media. Tómenlo a esto como conceptos que ustedes van a ir fijando, digamos, más adelante y con más precisión. Y acá vamos a definir la variable aleatoria continua, vamos a ver de qué se trata, no vamos a tener ejercicios porque no queremos darles nada que tenga que ver con integrales ni nada por el estilo, ni cuestiones de cálculos complicadas para ustedes. Y la definimos a la función f de x como una función de densidad o de probabilidad para una variable continua x, si cumple con estos requisitos. En primer lugar, que es una función positiva, f de x mayor o igual que 0, para todo x que pertenezca al espacio muestrado, ¿cierto? A los números reales, digamos. O sea, debe ser una función positiva. La integral entre los valores que está definida la función debe ser igual a 1 para que sea función de densidad. Acuérdense, en el caso de la variable continua, la sumatoria de las probabilidades
debía dar igual a 1. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, debe ser igual a 1. Bueno, eso es lo que está diciendo para una variable continua. La integral entre los valores que está definida la función debe ser igual a 1. Entonces estamos viendo que para calcular probabilidades en una función de densidad, debo calcular la integral entre los valores, si yo quiero calcular la probabilidad, o sea, la probabilidad de A menor que X menor que B, es la integral entre A y B de la función f de X por dx. Bueno, en realidad eso es lo que definimos como función de densidad o función o variable aleatoria continua. Función de probabilidad para una variable aleatoria continua. También es posible calcular la esperanza y la varianza para una función de densidad, ¿no? Pero bueno, no vamos a ver mucho más que eso, que quede como una definición. Estas son unas reglas, digamos, para operar con esperanza matemática y con varianza. Esto lo van a tener escrito y eso lo pueden verificar ustedes después, pero son reglas y digamos, no hay problema. Digamos, la esperanza, por ejemplo, la esperanza de AX más B, A es una constante que está multiplicando a la variable y B es una constante que está sumando a la variable. Entonces, la esperanza de esto, ¿qué es? Es igual a la constante A por la esperanza de X más la constante B. Eso es lo que quiere decir, digamos, cómo usamos las reglas para operar con esperanza. La esperanza de una constante por la variable, que es esto que habíamos dicho acá primero, es igual a la constante por la esperanza de la variable. ¿Y la esperanza de una constante cuál es? Si es constante, la esperanza, ¿qué se espera de ese como valor de esa constante? La constante misma. Entonces, la esperanza de B es igual a B. No los quiero marear con estas cosas, pero bueno, son reglas que van a usar. Por ejemplo, la varianza de una constante por la variable más una constante, más otra constante, ¿a qué es igual? Es igual al cuadrado de la constante multiplicado por la varianza. Y acá desaparece esta constante, ¿por qué? Porque la varianza de B, como dice acá abajo, es igual a 0. ¿Cuál es la varianza de una constante? Si es constante, no varía. Entonces, la varianza es 0. Esas serían algunas de las reglas para operar con varianza. Esto es a modo informativo, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con dos, y era un poco el ejemplo que habíamos visto en el ejercicio 11, creo, donde teníamos una tabla de contingencia, ¿no? Y hablamos de distribución de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias X e Y. Tenemos experimentos o estudios, digamos, donde estamos hablando del comportamiento simultáneo de dos variables aleatorias. Y una manera de analizar estos fenómenos es mediante las tablas de contingencia. Estas tablas se utilizan en variables aleatorias categóricas y numéricas discretas. Acuérdense que las variables discretas son variables numéricas que solo toman valores enteros, y las categóricas son las que representan categorías. Hablábamos hace rato de raza, por ejemplo, y de edad. Esas son variables categóricas.
el sexo, la raza, la variedad. ¿Mm? Cuando trabajamos con estas variables de manera conjunta, podemos hablar de independencia o de dependencia entre esas dos variables. ¿Mm? Y solamente se habla de independencia cuando la probabilidad conjunta f de x e y es igual al producto de sus probabilidades marginales. Ya vamos a ver en un ejemplo qué es lo que estamos hablando cuando decimos esto que acabamos de decir. Y esto dice se debe verificar para todas las probabilidades conjuntas de la tabla. Acá tenemos un ejercicio donde hay una explotación ganadera y se clasifican las vacas según la raza y el grado de cumplimiento del esquema de vacuna. Tenemos raza Hereford y raza Brahman, y algunas de estos vacunos están con un esquema completo de vacunación o un esquema incompleto. ¿Mm? Y tenemos estas frecuencias. Las frecuencias que están dentro de la tabla es lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Un cuadro de contingencia, nada más que una de las variables tenía 3 categorías. Bueno, en este caso, las dos tienen 2 categorías. Y fíjense, estas frecuencias que están acá en el cuerpo de la tabla, el 32, el 28, el 15 y el 21, las llamamos frecuencias conjuntas. ¿Mm? Las frecuencias que están en los márgenes a la derecha y abajo serían las frecuencias marginales. En este caso, los que están a la derecha serían las frecuencias marginales de la fila. Esta es una fila y esta es la frecuencia marginal de la fila. Y estas serían las frecuencias marginales de las columnas. ¿Se entiende? El 47 y el 49 serían las frecuencias marginales de las columnas, del esquema de si está completo o incompleto de vacunación. Y tenemos el total general. Entonces estas, como están acá, son frecuencias. ¿Ah? Frecuencias conjuntas y frecuencias marginales. ¿Está claro el concepto? Sí, profe. Ahora, miren qué es lo que habíamos visto cuando nos preguntan. Al seleccionar un animal al azar, debemos encontrar la probabilidad de que sea Hereford dado que tiene un esquema completo. Y esto es una probabilidad condicional, que ya habíamos visto cómo se calculaba, que era igual a la probabilidad de Hereford y condicional sobre la probabilidad de condicional. ¿Mm? Si lo ven ahí, lo ponemos al cuadro completo. Esto lo podemos sacar. Ahí está mejor el cuadro. No se ve acá. Bueno, fíjense, la probabilidad de Hereford y condicional, y completo el esquema de vacunación, es 32 sobre 96. Sobre la probabilidad de condicional, que es 47 sobre 96, que es lo que está acá. Entonces, la probabilidad de que sea Hereford, dado que tiene un esquema completo, es 32 sobre 47, que es lo que está acá. Me pregunta, la probabilidad de que sea Hereford, dado que tiene un esquema incompleto. Sea Hereford, dado que tiene un esquema incompleto. Es 28 sobre 96 sobre 49 sobre 96. En definitiva es 28 sobre 49. ¿Está? ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, otra pregunta. El esquema de vacuna está incompleto dado que es Brahma. Incompleto dado que es Brahma. Veamos en el cuadro. Incompleto dado que es Brahma. Entonces, 21 sobre 96 sobre 36 sobre 96. Entonces, 21 sobre 36. ¿Está claro? Ahora me dice, escriba la distribución de probabilidad conjunta. Determine las probabilidades marginales del problema. Bueno, habíamos dicho que las frecuencias conjuntas estaban en el cuerpo de la tabla. Entonces, sus probabilidades van a estar acá. ¿Cuáles serían las probabilidades conjuntas? 32 sobre 96, 28 sobre 96, 15 sobre 96 y 21 sobre 96. Esas serían las probabilidades conjuntas. ¿Ah? Esta sería la variable y esta sería la variable x. Entonces, fíjense, las probabilidades marginales para las filas, ¿cuáles serían? Las que están acá en el margen, en las frecuencias marginales de las filas. De 60 sobre 96 y 36 sobre 96. Entonces tenemos acá el valor para Hereford y para Brahma. Y para completo e incompleto serían estos dos valores que están acá. 47 sobre 96 y 49 sobre 96. ¿Está claro el cuadro? Sí, Ahora, profe. ¿cuál sería la condición de independencia entre X e Y? La condición de independencia entre dos variables aleatorias X e Y se define como que la probabilidad conjunta, que es esto que está acá, o la frecuencia conjunta, debe ser igual a la probabilidad a G de X por H de Y, o sea, la probabilidad marginal de X por la probabilidad de Y. ¿Qué quiere decir esto? Si yo multiplico 0,49 por 0,63, debe ser igual a 0,33 para que haya independencia. A ver, alguien de ustedes multiplique 0,49 por 0,63. ¿Cuánto les da? $0,30, profe. Nos da 0,30 y algo más también. 87. 0,63 por 0,49. 0,3087. No es 0,33. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son independientes. No son independientes. ¿Ah? No son independientes la variable X con la variable Y. O sea, la raza con el esquema de vacunación. No son independientes. Evidentemente el que vacunó Profe. prefirió alguna de las razas. ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. A ver. Si yo multiplicara las probabilidades marginales, que sería 0,49 por 0,63, y me diera la probabilidad conjunta, estaría hablando de que estas variables son independientes. Al no darme igual, entonces 0,49 por 0,63 me da 0,30 en lugar de 0,33. O sea, pongo acá 0, perdón, vamos a hablar, 0,63 por 0,49,
me da igual 0,3087, o sea, 0,31, tengamos, redondear. ¿Ah? No es el 0,33 que tengo acá. Entonces, eso no se cumple esto, que está acá. Quiere decir que estas variables no son independientes. No son independientes. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? O sea, profe, si dieran lo mismo, ¿serían dependientes? ¿Cómo? No, si dieran lo mismo, son independientes. Son independientes. El hecho de que no, Listo. no son independientes. 0,33 no es igual a 0,31. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, ahora chicos? sí, profe, gracias. Sí, Bien. sí. Esto es un cuadrito que lo tienen que tener bien presente ustedes. ¿Mm? Acá, y esto lo podemos ver rápidamente, porque acá están ya, acá ya están las probabilidades, ¿ven? ¿Se entiende? Estas no son las frecuencias. Nos dice que X registra la edad de los cerdos, acá X, 1 mes, 2 meses, 3 meses. E Y indica la variable sexo del animal, macho y hembra. ¿Estamos? Entonces tenemos dos variables y tenemos las probabilidades. Estos ya son probabilidades. Esta es la probabilidad conjunta de X e Y. 0,21, 0,15, 0,24, 0,14, 0,1 y 0,16. ¿Mm? Las probabilidades marginales son 0,6, 0,4, 0,35, 0,25 y 0,4. Esas ya son las probabilidades marginales. Y me preguntan, ¿X e Y son independientes? Bueno, Sí, profe. Acabo de sacarlo y sí me da. te da, bien. Sí. Debemos verificar para cada par de que son o no son independientes. Y fíjense, 0,35 por 0,6 es 0,21. 0,35 por 0,6 es 0,21. Verifica eso. ¿Mm? Esto que está acá está verificando 0,35 por 0,4. 0,35 por 0,4 es 0,14. ¿Mm? En todos los casos se cumple, por lo tanto podemos concluir que X e Y son independientes. Esto es lo importante. ¿Está? Porque se ha verificado esto que está acá. ¿Me entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá está escrita la formulita, digamos, de probabilidad condicional. ¿Mm? Que es lo que ya hemos visto. La probabilidad de que X, o sea, la probabilidad de que el animal tenga 1 mes dado que es macho, es igual a 0,21 sobre 0,6, que es lo que está acá. 0,21 sobre 0,6. ¿Entendió? Es 0,35. Probabilidad condicional, que es lo que hemos visto hace rato. Se quedaron mudos. ¿No se entendió? No, sí se entendió, profe. Bueno. Y por último, a ver si llegamos a esto. Como estamos hablando de dos variables,
que pueden o no ser independientes. Si las variables no son independientes, ¿qué quiere decir? Que pueden variar de manera conjunta. Entonces, un concepto, una idea que quiero que les quede, es el de covarianza. Así como la varianza mide la variabilidad en una variable, la covarianza mide la varianza de dos variables que tienen, que no son independientes, digamos. O sea, que varían conjuntamente. Este es un concepto muy importante y surge justamente de esto, de la independencia que verificamos acá. Si no son independientes, esas variables van a tener una variabilidad conjunta, que la mide la covarianza. Entonces, la covarianza va a ser 0 cuando las variables son independientes. Y si las variables no son independientes, pueden tener una covarianza positiva mayor que 0 si la asociación es positiva. Y una covarianza menor que 0 o negativa si la asociación es negativa. Entonces, la varianza nunca va a ser negativa, pero la covarianza puede ser positiva o negativa. ¿Ah? Y la covarianza en términos de esperanza va a ser igual a la esperanza de X e Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Esto tómenlo como una formulita y un concepto que queda ahí y ya lo van a ver. Cuando veamos correlación, lo vamos a ver ahí. Pero entonces hay una forma de medir la variabilidad conjunta de dos variables. ¿Estamos? Y esa es la covarianza. Bueno, no sé si con esto queda claro el tema probabilidades. Yo le diría que repasen los ejercicios que hemos visto, ¿sí? Y los conceptos y las definiciones. ¿Ah? No sé si hay algo más que puedas agregar, Josefina. No, ingeniero, me parece que ahí estamos. Bueno. ¿Alguna duda, chicos, de lo que hemos visto? Hay un tiempito. Profe. No han preguntado, ¿Profe? así que hemos ido rápido. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar cómo sacó la varianza de las variables discretas? La primera forma de sacar varianza. Ah, bien. Ahí se está compartiendo. No, perdón. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Fíjense. La varianza. A ver, como concepto, volvamos a estadística descriptiva. ¿Ah? ¿Qué era la varianza? ¿Cómo era? La fórmula en general. Eran los desvíos cuadráticos respecto de la media divididos ¿en qué? En n. ¿Ah? O en n-1 en el caso de una muestra. ¿Se acuerdan?
X Sí, profe. menos X barra Sí, profe. elevado al cuadrado, sumados, digamos, cada uno de esos desvíos y divididos en n menos 1. ¿Ah? Bueno, acá, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, los desvíos respecto de la media, los desvíos de cada uno de los valores de X respecto de la media, elevados al cuadrado y multiplicados por la probabilidad. ¿Qué era la probabilidad? Esto es P de X, ¿no? Tómenlo como probabilidad. ¿Y qué era la probabilidad? No se van a acordar. La frecuencia relativa era la frecuencia F de I. Miren, a ver, escribamos acá. La frecuencia relativa, habíamos dicho que podía ser igual a la probabilidad, ¿no es cierto? A la probabilidad de X. Si es que n tendía a infinito. Entonces, la frecuencia relativa es la probabilidad de X. ¿Y cuál es la frecuencia relativa? Es Fi sobre N. ¿Ah? ¿Y esto qué es? Número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Y este 0,198, ¿qué es? ¿Recuerdan? ¿Qué era este 0,198? Miren, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Ah? Esa es la probabilidad. Entonces, a este desvío lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad, que es lo que está hecho acá. 0 menos 2,5 elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad. ¿Está claro? La que me preguntaba. Sí, sí, sí. Ahora sí, profe. Bien. Y eso es lo he hecho con cada uno de los valores de X. Con 1, con 2, con 3 y con 4. ¿Ah? O sea, el desvío al cuadrado multiplicado por la probabilidad. Y eso sumado me da la varianza. Esa es la expresión que está acá. Y hay otra expresión matemática que es esto que está acá. Esta es una fórmula de cálculo. ¿Mm? Que no vale la pena. Sí, profe, ahora sí. No lo hemos dado, pero bueno. No lo hemos desarrollado. Gracias. O sea que para sacar varianzas, por ejemplo, que nos pidan varianza, hay que sacar la esperanza, digamos, para poder hacer la fórmula. La esperanza o la media. ¿Mm? Claro, claro, claro. Claro. Tenían también una fórmula de cálculo, ¿no? Pero bueno. En realidad no le queremos dar tanta vuelta al asunto, porque en definitiva estamos manejando calculadoras, computadoras y qué sé yo. Pero ustedes tienen que saber de dónde viene. ¿Quedó claro eso? ¿Cómo hacemos esto? Sí, profe. Bien. Por favor, no se queden con las dudas. Aprovechemos que tenemos un tiempito y podemos preguntar más si les parece. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Profe, de mi parte nada más. ¿Eh? No, que de mi parte no tengo ninguna duda. Bueno. Yo me tampoco, alegro. profe. Bueno, al pelo. Acuérdense, el jueves tenemos otro tema. Ya vemos distribución binomial, Josefina.
Sí, así es, binomial y Poisson. Bueno, ese sería un ejemplo de variable aleatoria discreta. Bueno, Bueno, voy a detener la grabación. bueno, Bien, profe. Hasta luego. de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao.